¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto para mí estar en esta cumbre 5G Américas con el tema de uso de las telecomunicaciones, la ruta hacia el desarrollo en América Latina. Agradezco mucho a José Otero, a 5G Américas, con quien Conectadas tiene una colaboración por abrirnos este espacio. Soy Adriana Labardini, presidenta y cofundadora de Conectadas, la red de mujeres líderes en el ecosistema digital que desde México y en toda América Latina luchamos por la igualdad de género en todas las industrias que tienen que ver con las telecomunicaciones, medios, tecnologías de la información, en las que la representación de las mujeres y los principios de igualdad y no discriminación deben ser rectores de esta transformación digital. Y el día de hoy, eh, pues como parte de este diálogo importante que se abre en esta cumbre y de reflexiones eh, de fondo que tenemos que atender en nuestra región, quiero compartirles nuestra visión desde Conectadas y desde los derechos humanos de cómo el acento debe estar en el desarrollo sostenible de América Latina a través de la tecnología y de la transformación digital. Eh, Nos duele mucho Latinoamérica. Nos duele ver la maravillosa gente, la biodiversidad, el talento que hay en todos los países latinoamericanos y del Caribe, sus conocimientos milenarios, sus aportes al conocimiento global y a la producción global. Y nos duele ver, sin embargo, retrocesos, exclusiones y el que en buena medida la ideologización extrema, polarizante de nuestros gobiernos impida un desarrollo progresivo que no dé pasos atrás en la inclusión y la diversidad, eh, en la igualdad de hombres y mujeres, en las políticas públicas, en el mundo laboral, en el diseño y toma de decisiones que afectan a todos, hombres y mujeres, de las urbes, del medio rural, a las comunidades indígenas, afroamericanas, afrocaribeñas, etcétera, todos los cuales somos ciudadanía, ciudadanía que contribuye pues tanto al crecimiento económico, pero también a, a que la inclusión digital sea verdaderamente positiva para todas y todos. Creemos y estamos convencidas que ha habido enormes avances en Latinoamérica en diversos temas, en accesos a las tecnologías, en la cobertura de las redes, en acceso a servicios fundamentales como la salud y la educación, pero siempre hay muchas desigualdades, primero de género y también eh, entre las personas que tienen y las que no tienen, entre el medio urbano y el medio rural. Y estas desigualdades han eh, impedido un desarrollo sostenible en la región, en mi opinión. Creo que nunca como ahora ha habido las evidencias palpables y
plurales de la necesidad de cerrar brechas en todos los órdenes, educativo, de acceso a la salud, al empleo, brechas de acceso a infraestructuras y servicios, pero ello requiere también de visiones de cómo se construye la normatividad y la política pública en una forma holística, que no sea susceptible a oscilaciones dependiendo de las ideologías políticas de cada gobierno. No podemos dar pasos atrás, presas del populismo, presas de una ideología de cualquier lado, que destruyen valor, que destruyen instituciones para, en su visión, construir de nuevo e inventar de nuevo instituciones, servicios y fórmulas, porque ello implica perder décadas de desarrollo en la región, décadas de construir escuelas, hospitales, modelos productivos que alineen los intereses privados al interés público. Y si los productores, consumidores, comunidades, si las instituciones académicas y las instituciones públicas de hombres y mujeres, ¿no?, de niñas y niños en el campo y en las ciudades, no se ven beneficiados por igual con las políticas públicas, pues difícilmente podemos aspirar a ese desarrollo sostenible en la región. Los programas de transformación digital son programas de transformación cultural, transformación de procesos, de la forma de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Y también la transformación digital de las administraciones públicas, de cómo se relacionan los gobiernos con su ciudadanía, cómo mejoran su eficiencia en la atención ciudadana, en la transparencia y rendición de cuentas. Y ni eso, ni el avance científico, tecnológico, ni de implementación de derechos humanos debería estar sujeto ni verse capturado por oscilaciones ideológicas que cada 4 o 6 años destruyen los avances logrados o las instituciones o procesos eficientes creados. Tenemos que entender en nuestra región que las políticas pro desarrollo sostenible, con inclusión y con diversidad y con una protección efectiva del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático, llevan décadas. No se pueden lograr resultados realmente impactantes en 2 o 3 años. ¿Cuántos gobiernos municipales, por ejemplo, duran nada más 3 años? Y al cabo de 3 años, la nueva administración destruye todo lo anterior y vuelve a empezar. Eso es como una banda sin fin que nos ha mantenido rezagados en la educación, en la salud, en la productividad y en planes con visión de largo plazo para mejorar y expandir infraestructuras, para mejorar las capacidades que tanto la ciudadanía como las empresas, pequeñas, medianas y grandes, tienen que lograr para transformarse digitalmente. El énfasis de esta transformación con inclusión y diversidad, creo que empieza por quién sentamos a la mesa a discutir las metas que un país quiere lograr
los problemas y barreras que quiere vencer. Si los gobiernos no invitan a la mesa a todas las diversas grupos y ciudadanos que conforman un Estado, si solo está presente la voz y la visión de élites o cúpulas empresariales o sindicales, y no está la voz de las mujeres, de las poblaciones indígenas, de las pymes, que por lo menos en mi país contribuyen con crear el 90% de los empleos de México y que están tan atrasadas en su uso de tecnología para mejorar su productividad y su innovación. Si no consideramos a las personas de todas las regiones geográficas que tienen necesidades y problemas distintos, pues cómo vamos a crear una política de transformación digital incluyente que cierre las brechas entre lo urbano y lo rural, las brechas entre mujeres indígenas y no indígenas o entre niñas urbanas y rurales. En fin, tenemos que comprender que además en nuestras naciones, pues son sociedades, son naciones pluriculturales, con conocimientos milenarios que han sido gradualmente desplazados, poblaciones y sabidurías también desplazadas, privadas de sus territorios, de sus recursos naturales, al extractivismo, que después pretendemos que vivan como si fueran grupos urbanos de consumo, cuando hay otras visiones muy diferentes de desarrollo. La terrible pandemia que vivimos en 2020 y hasta pues partes del 2022 nos demostró la vulnerabilidad de los avances en materia de inclusión de género. Millones de mujeres se vieron obligadas a dejar sus empleos para asumir aún más el cuidado de niños, niñas y adultos mayores que estaban ahora recluidos en la casa. La falta de sistemas nacionales de corresponsabilidad en la atención de los cuidados familiares obliga a las mujeres a asumir estas responsabilidades en una proporción muy, muy superior a lo de los hombres, que siguen avanzando en sus carreras, en sus trabajos, porque cuentan con al menos 6 horas diarias de mujeres dedicadas a la atención de la familia sin pago alguno y con una merma en su evolución profesional. Sí, la tecnología puede y debe ser una herramienta para disminuir las barreras de acceso, para que las mujeres puedan acceder a una educación de calidad, acceder a empleos flexibles que privilegien el talento y los resultados del trabajo de las mujeres y no los horarios y rigidez del trabajo. Si una política de teletrabajo no se flexibiliza y conserva las normas rígidas que han regido el trabajo presencial por décadas, pues de nada contribuirá para que más mujeres puedan desarrollarse a pesar de estar conectadas. Sí, en Latinoamérica quizá no haya tanta brecha digital de género como en otras regiones. Depende del país. En Guatemala sí la hay, en Bolivia, pero no es enorme la brecha
digital de género en nuestra región. Pero cuando observamos para qué usan la tecnología las mujeres, si son dueñas o no de un dispositivo digital, sea computadora, teléfono celular, tableta, etcétera, allí se van abriendo las brechas. Si investigamos si las mujeres con las tecnologías de la información están más seguras, si pueden acceder a trabajos mejor pagados y aspirar a una igualdad salarial respecto de la población masculina económicamente activa, vemos que hay grandes, grandes retos. Vemos que la diferencia salarial en general entre hombres y mujeres en países de nuestra región supera el 30%. Mismo empleo, mismo nivel de experiencia y conocimientos, son subpagados para las mujeres. Esa es una discriminación lacerante, inaceptable, es violatoria de derechos humanos. Y las empresas del ecosistema digital, en Conectadas hemos luchado mucho y seguiremos luchando porque empiecen a transparentar sus datos. ¿Dónde están las mujeres en tu consejo de administración, en tus cargos directivos? ¿En qué carreras empleas a más mujeres? ¿En qué tipo de cargos? ¿En qué edades promedio las empresas pierden a las mujeres talentosas y productivas? Porque aspiran también a tener un balance de vida familiar y laboral. ¿Cuánto tarda una mujer en, digamos, escalar 3 niveles en la jerarquía laboral comparada con cuánto tardan los hombres en ser promovidos jerárquicamente en las organizaciones? ¿Cómo se toman las decisiones para crear algoritmos, para crear soluciones de inteligencia artificial, de modo que no se magnifiquen los sesgos y la discriminación a las mujeres, porque la inteligencia artificial pues se alimenta de datos históricos que traen incorporados una serie de exclusiones en el empleo, en el salario, en la toma de decisiones. ¿Cómo no reproducirlo e incluso acrecentar estas brechas? Existe un estudio muy interesante que los invito a explorar, hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es justamente analiza la dimensión de género en la transformación digital en América Latina. Además de incluir datos muy relevantes que no tendríamos ahorita el tiempo de explorar, el estudio del BID, dado en el sitio del Banco Interamericano de Desarrollo, identifica una serie de barreras que tenemos que atacar en la construcción no solo de política pública digital, sino también en la toma de decisiones de políticas empresariales, académicas, de docencia, quiénes y cómo y qué enseñamos a nuestros estudiantes, desde la primaria hasta la educación universitaria. Sigue habiendo sesgos y estereotipos y roles en las carreras tanto de humanidades como científicas, tecnológicas y matemáticas. Sigue habiendo no solo una percepción, sino una brecha digital de género para mujeres, y más si están en pobreza, si son indígenas, si son parte de la tercera edad o si tienen alguna discapacidad, las brechas se multiplican. La ausencia de habilidades digitales para salir de la pobreza, para acceder a mercados laborales que requieren
de habilidades digitales cada vez más sofisticadas es enorme. El estudio del BID identifica factores que condicionan la participación de la mujer en la transformación digital empresarial, por ejemplo. Hay un sinnúmero, aún en las empresas de carácter global, de sesgos inconscientes que tienen un efecto en las decisiones respecto de las mujeres. En las organizaciones sigue habiendo estereotipos, ciertas plazas y responsabilidades que prefieren asignar a los hombres. También las mujeres, o sea, hombres y mujeres, hemos sido educadas en sociedades sexistas, racistas, discriminatorias, así que ambos géneros tenemos sesgos en nuestro diario desempeño. Y es necesario desaprender ciertos principios y aprender otros para poder vencer esas brechas. Los medios de comunicación, y esa es otra de las labores fundamentales a las que nos queremos abocar en Conectadas, tienen un papel esencial en la construcción de imágenes, especialmente para las y los jóvenes, en cuanto al rol de las mujeres en una sociedad. Tendrían tanto la publicidad como los contenidos audiovisuales, tanto en plataforma como en medios de radiodifusión, que asumir un compromiso para erradicar los sesgos y estereotipos de género y hacer de la violencia de género un show, francamente. O sea, estamos plagados de contenidos y series que lucran y privilegian un trato violento a las mujeres, porque la violencia vende, pero empobrece la cultura, la idiosincrasia nacionales. Y no podemos estar alimentando a las nuevas generaciones con el odio, con la polarización y con la violencia y discriminación a las mujeres. Los roles tradicionales, tanto en comunidades de pueblos originarios como en comunidades urbanas, sigue persistiendo en la familia, en las escuelas, el asumir que el hecho de ser mujer nos obliga a estar en una función privada, doméstica, sin voz pública, sin aspirar a una educación profesional, pues es muy, muy evidente todavía. También tenemos que decir, justamente porque los profesionales y las profesionales del ecosistema digital tenemos que ser agentes de cambio en las organizaciones públicas y privadas de la economía digital para impulsar cambios, cambios que no deben verse como una pérdida de poder para los hombres, sino una necesaria, indispensable compartición del poder de decisión en todos los ámbitos que va a enriquecer a la sociedad en su conjunto. Hoy día, dice el BID, en este estudio, el sector digital está masculinizado. El 90% de hombres o de personas en las organizaciones son hombres, toman las decisiones, ocupan los asientos de consejos directivos, son los ingenieros y autores de tecnologías que de origen están viciados de aspectos de discriminación. Hay barreras, dice el BID, en el acceso a puestos de decisión. Bueno, es lo que estamos diciendo una y otra vez. Continuamente seguimos viendo foros y congresos de telecomunicaciones, de plataformas digitales, con una bajísima
participación de mujeres expertas. Hay expertas en inteligencia artificial, en mercadotecnia, en economía, en ingeniería de redes, en la creación de contenidos. Hay actuarias, matemáticas, y sin embargo su voz no es tan visible. Hay un libro maravilloso que les invito a leer, Las mujeres invisibles, aquí lo estoy proyectando. Es un estudio muy interesante de los sesgos que hay en los datos, en la Big Data, incluso en cuestiones médicas y científicas. Está ausentes los datos de las mujeres. Y si están ausentes, no podemos hablar de una inteligencia artificial que va a contribuir a un desarrollo sostenible. No hay desarrollo sostenible sin mujeres de todas las procedencias, de todas las edades, de todas las geografías y las disciplinas del conocimiento. No hay un desarrollo sostenible sin una transformación digital que se haga cargo de la huella ambiental que estamos generando. Transformación digital no es igual a terminar con la contaminación ambiental. La basura electrónica, el crecimiento exponencial en el consumo de energía eléctrica que requieren la computación en la nube, el crecimiento exponencial de datos de 5G o de fibra, la necesidad de almacenar en la nube, pues, cantidades innombrables de información. Todo eso puede ser tan contaminante como el mundo analógico. Tenemos con estándares de la OIT que ya existen que hacernos cargo a través de una economía circular de cómo gestionar la producción, distribución, consumo y reciclaje de todos los dispositivos, equipos y redes electrónicas, de cómo producimos energía, de cómo consumimos. En mi experiencia personal, un dispositivo móvil en promedio a mí me dura 6 años. No podemos seguir pensando en revertir las emisiones de dióxido de carbono si cambiamos de dispositivo una vez al año. Y si no privilegiamos la salud del planeta, pues también se van a venir abajo las empresas, la innovación. O sea, la prioridad ahorita es revertir el calentamiento global, revertir las emisiones no solo de dióxido de carbono, también de otros contaminantes como el metano, y revertir también la exclusión, la discriminación y el que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a unos cuantos. Necesitamos una asignación, uso y gestión del espectro radioeléctrico mucho más democrático. Por supuesto que las grandes empresas necesitan espectro y necesitan órbitas geoestacionarias y el uso del espacio para tecnologías satelitales, pero hay que asumir los costos y no externalizar con más contaminación, con dejar fuera a grupos vulnerables y al 51% de la población que somos las mujeres. Necesitamos nuevos paradigmas de rentabilidad. Tiene que ser una rentabilidad económica, social y ambientalmente favorables para todos. Y eso hará más rentables a las empresas en el largo plazo. Al parecer, los nuevos estándares de una gobernanza ambiental, lo que se conoce como Environmental and Social Governance, o sea, la rendición de cuentas de las empresas, de cómo están contribuyendo a mejorar el planeta y mejorar la sostenibilidad social de sus trabajadores, de la comunidad a la que se abocan, de los consumidores
será la medida en que podrán acceder a capital. Será una forma más de evaluarlas, no solo por el bottom line financiero, sino también por la huella positiva o negativa que dejen en la sociedad y en el planeta. Y eso nos permitirá perpetuarnos en forma sostenible como humanidad. Cualquier otra forma de gobernanza que excluye, se beneficia de los datos de todos, pero concentrando los beneficios, las ganancias en unos cuantos emporios, no es sostenible. Y a eso le tendría que estar apostando América Latina, de cómo transformamos y apalancamos la tecnología para revertir la desigualdad que hemos promovido durante décadas, la baja productividad, el bajo nivel educativo de ciudadanas y de ciudadanos, especialmente aquellos que no pueden acceder a una educación y servicios de salud de calidad. Sé que no es fácil, sé que hay presiones pues, de la comunidad de accionistas, inversionistas, por altos rendimientos en el corto plazo. Pero eso ya también está cambiando en los países más desarrollados. El inversionista de impacto está comprendiendo que sacrificar dividendos en el corto plazo para asegurarlos a más largo plazo y con una gobernanza que privilegie la rentabilidad con responsabilidad ambiental y social, redunda en muchas mayores ganancias en el largo plazo. Así que la comunidad financiera y de inversionistas también habrá de cambiar sus paradigmas si queremos seguir contando con alimentos, con agua, con biodiversidad, con oxígeno en el que puedan desarrollarse pues la vida, las empresas y la creatividad humana. Creemos muy importante hacer un alto para analizar en América Latina si las políticas deben de privilegiar un consumo exacerbado para aumentar las ventas y un crecimiento económico insostenible, o si tenemos que rediseñar cómo tanto las políticas gubernamentales privilegian la productividad, innovación que funcione ambiental y socialmente, y cómo las tecnologías de la información pueden ayudarnos, pero con los seres humanos en el centro, con la participación y voz de las mujeres, ya lo dije, de todo tipo de hombres y mujeres al centro, y como accesorios, como herramientas, las tecnologías y la transformación digital. Pero llevar las mismas injusticias, discriminación y formas contaminantes de producción y de consumo al ecosistema digital no nos hará más ricos, ni más fuertes, ni más justos. Creo importante que pongamos al centro el interés público. Y el interés público no es un concepto, aunque lo ha sido quizá, pero no es un concepto demagógico. Es un concepto en que todos ganan: productores, desarrolladores, consumidores, ciudadanía, medio ambiente, inversionistas. ¿Por qué? Porque hay equilibrio, porque hay una visión de subsistencia a largo plazo, sin pasar las externalidades negativas
a los grupos más vulnerables o bien al planeta. Muchísimas gracias. Les invito finalmente a que si tienen interés por conocer más de Conectadas, su labor en favor de la igualdad en el ecosistema digital, nos visiten en www.conectadas.org. Mi correo también, adriana.labardini@conectadas.mx, y también los invitamos a descargar este libro que Conectadas, UNESCO y Fundación Telefónica hicieron posible, que narra por voces expertas de mujeres del ecosistema digital historias de igualdad, derechos de mujeres y niñas en el ecosistema digital, con datos, reflexiones y propuestas de un ecosistema digital incluyente, diverso y justo. No se lo pierdan, pueden descargar el archivo del libro en conectadas.org. Hay buenas prácticas de cómo las empresas pueden migrar a esa igualdad de género en sus políticas laborales. ¿Qué tendría que hacer la inteligencia artificial para no crear un colapso humano de verdad y no exacerbar las desigualdades? ¿Cuál es la situación y beneficios de crear redes de mujeres en este ecosistema y de ir midiendo cómo se ubica el género en las empresas del ecosistema digital, para entender sus problemas, sus barreras, y porque creemos que lo que no se transparenta y no se mide, pues no se puede arreglar. Que sea esta, pues, una invitación a las organizaciones que tanto han colaborado con el ecosistema digital para que abran sus cifras de dónde están las mujeres en sus filas organizacionales. Muchas gracias.